Buenas tardes, jóvenes. En primer lugar, les quiero expresar mi deseo de bienestar para ustedes y sus familias. El objetivo de esta clase es comprender conceptos básicos de la estadística desde su definición, metodología, hasta los tipos de variables estadísticas que intervienen en una investigación. Vamos a revisar en un primer momento el concepto de la estadística. ¿Qué es la estadística? Vamos a decir, lo vamos a tener como conceptualización, que la estadística es la ciencia que se encarga de todo un proceso que va desde lo que es recoger información para luego organizar esa información y finalmente llegar a presentarla a través de gráficos, a través de tablas. Y una vez que ya tenemos este proceso de estos 3 pasos realizados, venimos a un último paso que es interpretar la información, porque sin la interpretación de la información, la estadística en realidad no nos serviría absolutamente para nada. El todo de la estadística es justamente el tener esta información, esta síntesis en gráficos, en tablas, en medidas de tendencia central, dispersión, y que eso sea interpretado con la finalidad de tomar decisiones. Entonces, ese es prácticamente el concepto que se maneja sobre todo de lo que es la estadística descriptiva. Ahora, para poder entender la clase de ahora y de la próxima semana, tenemos que estar pendientes y conocer, comprender unos conceptos básicos. Tenemos las unidades de análisis. ¿Qué son las unidades de análisis? En una investigación, los elementos que se van a estudiar, los elementos que van a ser objeto de estudio, esos son prácticamente lo que se llama unidades de análisis. Dentro de esto van a ser tal vez personas o quizás en alguna investigación objetos. Por ejemplo, si es que hacemos un estudio sobre calidad de la cerámica Graiman, por ejemplo, vamos a tener todas estas cerámicas, ¿no es cierto? Y vamos a someterlas a algún proceso de presión para ver quizás su calidad, su durabilidad, etcétera. Tenemos también el concepto de población. ¿Qué es una población estadísticamente? Población son todas las unidades de análisis que van a analizarse en una investigación. Entonces, no hablamos de una población geográfica como se lo hace en estudios sociales. Población van a ser, por decirle, si es que se ha sacado unas 2000 cerámicas para someterlas a algún tipo de proceso para revisar su calidad, entonces esas cerámicas, el total de esas cerámicas van a ser la población. Entonces fíjese que no necesariamente va a ser una población en cuanto a personas. Por eso comenzamos con el concepto de unidades de análisis. Ahora, otro concepto básico es la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es una parte de la población. Entonces, si nuestras unidades de análisis, como estamos hablando de la cerámica, ¿no es cierto? Una muestra vendría a ser únicamente algunas cerámicas de la producción de un par de días. Entonces ya no sacamos todas las cerámicas de la producción, sino sacamos algunas cerámicas que se han producido durante un par de días. Entonces es una parte de la población. Ahora, el trabajo con las muestras en estadística es fundamental. Básicamente, la estadística trabaja con muestras. Ahora, ¿por qué es tan importante trabajar con muestras? La importancia se da debido a que nosotros, si sacamos una muestra representativa de la población, podemos hacer inferencias estadísticas o, si usted quiere, más bien hablemos de, podemos trabajar con considerando que los resultados que se generan en una muestra van a ser exactamente iguales a los que se van a dar en la población. Entonces, si yo voy a tener un mismo resultado al trabajar con una muestra que con una población, entonces prefiero hacer con una muestra. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que voy a ahorrar tiempo, voy a ahorrar recursos económicos al no trabajar con toda la población y a la vez voy a
tener un nivel de acercamiento hacia lo que es los resultados de la población. Y finalmente vamos a hablar de lo que es una variable. Una variable estadística es una característica o una magnitud de las unidades de análisis que se van a estudiar. Entonces, estas variables van a diferir de una unidad de análisis a otra unidad de análisis. Por eso justamente su nombre de variable. Vamos a ver también lo que es la metodología de la estadística descriptiva, que un poco ya en las otras láminas lo hemos revisado, pero aquí vamos a detallar un poquito más. Cuando vamos a aplicar nosotros ya el proceso estadístico, lo que hacemos en primer lugar es determinar el trabajo con una muestra o con una población. Como les decía, el trabajo con muestras es básico en la estadística. Comúnmente se lo hace con una muestra, a menos que de pronto sea, por ejemplo, un censo de población que se va a trabajar con todas las unidades de análisis, pero comúnmente lo que se hace es se trabaja con una muestra. Por lo tanto, el primer paso es el diseño de la muestra, es determinar cómo se van a sacar esas unidades de análisis, cuántas unidades de análisis se van a sacar para poder hacer el estudio. Entonces hacemos en un primer momento el diseño de una muestra. Luego pasamos a otro paso que sería el diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información. ¿A qué se refiere esto? Ahora, una vez que yo ya sé cuál es mi muestra, ¿cómo saco esa información? Para esto, de igual manera, es algo muy común trabajar con lo que son las encuestas. Entonces, a través de las encuestas, usted va a sacar información de la población. Entonces, ese es el instrumento básico que se utiliza en estadística. Sin embargo, hay otros más, pero para la clase considerémoslo de esa manera como uno de los instrumentos fundamentales. La encuesta es un instrumento a través del cual nosotros vamos a recoger la información de la muestra que hemos seleccionado. Luego lo que hacemos es la elaboración de la base de datos. En la actualidad, este paso es prácticamente automático. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente las encuestas se realizan a través de vía online, podríamos decir. Comúnmente lo que se usa es las formas Gmail. Entonces a través de estos cuestionarios se recoge información. Entonces las personas empiezan a contestar y una vez que ya tenemos la cantidad de personas que contestaron, de acuerdo al tamaño de la muestra, ya obtenemos automáticamente la base de datos. Entonces prácticamente este paso es automático. Luego tenemos lo que es la elaboración de gráficos, tablas de estadísticas, medidas de tendencia central y dispersión. Prácticamente aquí está el núcleo de lo que hace la estadística: presentar o sintetizar la información que sale de la base de datos. Y finalmente, una vez que ya se tiene todos estos resultados, lo que se hace es un informe final en donde se presenta esta información, pero juntamente con su interpretación. Como habíamos dicho anteriormente, es fundamental la interpretación de la información, porque sin esa interpretación la estadística no vendría a tener mayor sentido, no nos serviría para la toma de decisiones. Una vez que se haya interpretado, entonces la persona que tiene el informe puede tomar algún tipo de decisión con respecto a los resultados obtenidos. Ahora vamos a trabajar este momento con lo que es variables estadísticas. Las variables estadísticas tienen una clasificación en variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas variables que representan números o aquellas variables que se expresan de manera numérica, mientras que las variables cualitativas son características, más bien como su nombre lo dice, son cualidades que se nombran. Ya vamos a ir viendo cómo se clasifican cada una de ellas y así vamos a tener una mejor conceptualización. Las variables cuantitativas o numéricas son aquellas que se dividen en discretas y continuas. Y las variables
cualitativas se dividen en nominales y en ordinales. A continuación vamos a ver cada una de ellas. Las variables discretas, que son parte de las cuantitativas, son aquellas que se expresan únicamente en valores enteros o en valores completos. Por su naturaleza mismo no pueden subdividirse. Tenemos aquí un par de ejemplos. Si hablamos como característica de algún tipo de estudio social y hablamos del número de hijos en una familia, estamos hablando de una variable discreta. ¿Por qué es discreta? Porque no podemos decir que una familia tiene 3 hijos y medio, porque tiene un hijo más pequeñito, etcétera, ¿no es cierto? Siempre vamos a decir o tiene 3 o tiene 4, no vamos a decir un hijo, un cuarto, sino es un hijo o 2 hijos, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, no puedo subdividir a la variable. No es lógico que cuando hablemos de número de hijos los partamos y hablemos en forma de decimal. Otro ejemplo sería, por ejemplo, las citas o la cantidad de citas realizadas al año. Entonces, las citas médicas, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a esto, tampoco yo puedo decir que tuve media cita porque me atendieron menos tiempo quizás, sino tuve una cita o tuve 2 citas, 3, 4. Entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de variables son aquellas más bien que son contables o que se pueden contar. Un hijo, 2 hijos, 3 hijos, una cita, 2 citas, en fin. Entonces, estas variables son aquellas que se pueden representar únicamente con valores enteros, no pueden por su naturaleza subdividirse. Ahora, ¿qué son las variables continuas? Las variables continuas, en cambio, son aquellas que sí se pueden expresar en forma de decimal, es decir, pueden estar entre 2 números enteros. Por ejemplo, la estatura de la familia. ¿Sí? Entonces tenemos aquí en este caso un papá que mide 1,96, una mamá de 1,70, un hijo de 1,50 y otro hijo de 1,39. Entonces es lógico hablar de la estatura en términos de decimales. Eso no quiere decir de pronto que uno de los hijos mida, por ejemplo, 1 metro y lo puede expresar en un valor entero. Pero por su naturaleza también yo puedo expresarle o es susceptible para expresarse en forma de decimal. Otro ejemplo sería en el mismo contexto anterior, ¿no es cierto?, de la cita médica. Dentro de ese contexto, una variable continua sería, por ejemplo, el tiempo de duración de una cita. Entonces, ahí sí yo puedo hablar, ¿no es cierto?, de que me atendieron media hora, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de 0,5, entonces también puede subdividirse. Sin embargo, eso no significa que no pueda tener una cita que abarque 1 hora completa. Entonces, estas variables pueden expresarse tanto como números enteros y son totalmente susceptibles de ser expresadas en decimales. En cuanto a las variables cualitativas, aquellas que representan o nombran una característica o una cualidad, tenemos las variables nominales. Son las que nombran una característica que no representan ningún orden y que tampoco representa o se expresan en cantidad. Por ejemplo, cuando hablamos de comidas típicas del Ecuador, ¿sí? Las comidas típicas vendrían a ser una variable nominal. ¿Por qué? Porque yo nombro, yo puedo decir, por ejemplo, en la sierra, una comida típica, el cuy. Puedo decir en la costa, una comida típica, arroz con camarón. Entonces, no importa el orden, no implica nada, ninguna situación que yo diga lo uno primero, lo otro después, y lo único que estoy haciendo es nombrando esas características. Tenemos otro ejemplo, los tipos de deporte. Entonces, en los tipos de deporte, de la misma manera, usted puede nombrar fútbol, básquet, tenis, y no hay ningún orden, yo puedo mencionarle de diferente manera y no tiene ninguna implicación, solamente estoy nombrando los tipos de deportes.
Y en cuanto a lo que son las variables cualitativas, tenemos las ordinales también. Estas son aquellas que se nombran o se expresan en forma de cualidad, pero que representan un orden. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando hablamos de tallas de ropa, ¿no es cierto? Hablamos de small, medium, large, y cuando me dicen medium, yo tengo en mi mente ya una implicación, que es, ¿no es cierto?, el porte. La una es más pequeña, medium va a estar en la mitad y large es más grande. Entonces, estas variables se pueden expresar en forma de una cualidad, pero sí me van a representar un orden. Otro ejemplo tenemos la posición de llegada en una competencia. Entonces tenemos primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Entonces primero, segundo, tercero. Esto vendría a ser también una variable cualitativa ordinal porque me representa un orden establecido y que tiene ya una implicación. No es lo mismo con las variables nominales, ¿no es cierto? Ahora, pensemos en un contexto general. Yo les he preparado, por ejemplo, si es que nosotros hablamos de una investigación para o bueno, más bien les voy a dar el nombre de la investigación, sería implementación de un plan de contingencia para los perros callejeros de la ciudad de Cuenca durante el periodo mayo-agosto 2020. Si tenemos esta connotación de la investigación, ¿qué variables yo podría sacar para hacer esta implementación? Porque primero necesito hacer un estudio, ¿verdad? Entonces, en ese estudio, ¿qué variables van a interferir para poder llegar finalmente a esta implementación del plan de contingencia? Tenemos entonces, por ejemplo, en cuanto a una variable cuantitativa discreta, podemos hablar de la cantidad de perros que están en la calle, podríamos hablar de la cantidad de perros de determinada zona, de otra zona, ¿no es cierto? En cuanto a las variables continuas, podríamos decir una variable continua sería la cantidad de alimento en kilogramos que necesitan. Cuando hablamos, como ustedes ven, de las variables cuantitativas, son más bien medibles. Yo puedo medir la cantidad, yo puedo medir la estatura. En este caso sería con el alimento, ¿verdad? Mientras que las variables cualitativas más bien son contables. O sea, yo puedo contar 1, 2, 3, 4. Por eso les decía, en el caso de este ejemplo, de esta investigación, en el contexto dado, la cantidad de perritos que están en determinada zona, yo no puedo decir que hay un perro y medio, dos perros, tres cuartos. Voy a decir que hay 1, 2, 3, 4, 5 perros. Entonces, por eso es discreta, porque no puedo subdividir esa variable. Y la otra es continua, porque yo sí puedo decir en cuanto a la cantidad de alimento, por ejemplo, que las personas van a donar, yo puedo decir 3,5 kilos, por ponerles un ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, vamos con lo que es las variables nominales. En cuanto a las variables nominales, podríamos hablar quizás de la marca del alimento que están o que pueden donar las personas. Entonces tendríamos, por ejemplo, marcas como Proclan, Proplan, Pedigree, entre otras marcas. Entonces las marcas del alimento, que solamente las estoy nombrando, representan una variable nominal. Mientras que una variable ordinal en este contexto vendría a ser quizás el porte de los perros, pequeños, medianos, grandes. Los voy a clasificar como los más pequeños, los medianos y los grandes. Entonces ahí, como ustedes pueden ver en una investigación, yo puedo sacar diferentes variables de diferentes tipos que me van a permitir tener unos resultados que me van a ayudar con la toma de decisiones de la forma en la que yo puedo hacer esta implementación de un plan de contingencia para los perros callejeros. Entonces, esto es todo con respecto a lo que son conceptualizaciones básicas y a los tipos de variables.
Y eso sería todo, jóvenes. Bendiciones y bueno, nos estaríamos de aquí viendo en la clase en vivo, más bien en tiempo real. Que Dios les bendiga, chicos.